Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Y autoridad. Bueno, sí, Adri, qué increíble. Y como este mes hay más trabajo en la empresa, porque como es fin de año, sacamos promociones a mitad de precio. Entonces la gente está pidiendo bastante y hay mucho trabajo y me estoy acostando un poco más tarde de lo normal. Entonces ya el agotamiento me hace olvidar el tiempo en el que me encuentro. Los tiempos están pasando muy rápido. Anoche lo hablábamos en el comedor, o sea, que nada que es lunes y ya es viernes y hace nada que empezamos el año y ya lo estamos finalizando. Cada tiempo, cada momento, cada año se van acortando más los tiempos. Entonces llega un momento en que ya pierdes la noción del tiempo, ya no sabes ni siquiera qué día estás. Pero bueno, por la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana, estamos aquí conectados. Así es, son tiempos, estamos viviendo tiempos bíblicos, la misma palabra lo dice, que los tiempos se van a cortar en estos últimos tiempos, ¿ya? Vamos a orar, Miriam, para que el Señor te guíe a los cirujanos en esa operación que tienes sobre tu vista. Él es nuestro médico por excelencia. Recuerda que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados, y que sea el Espíritu Santo trayendo sanidad absoluta sobre tu vida a través de esta cirugía, que sea guiando a cada cirujano que va a estar ahí presente en ese momento, y que pueda sentir la paz y la presencia del Espíritu contigo, que Él va a estar ahí. Bueno, entonces vamos a orar, familia. Te damos gracias, amado Señor, por esta mañana maravillosa, Padre Celestial. Gracias porque aquí estamos presentes, Señor, un poco tarde, Padre, pero tus misericordias son nuevas, Señor. Lo que el enemigo, Señor, quiere utilizar muchas veces para destruir. Yo sé que el propósito de esta conexión hoy a esta hora, Señor, es porque tú lo vas a usar para levantar, para edificar a aquellas personas que se pueden conectar a esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que pasa, Señor, a los que amamos a Cristo siempre nos ayudan a bien, incluso cuando nos quedamos dormidos, incluso cuando nos olvidamos, Señor, los compromisos que hemos tenido. Siempre hemos visto que al final todo obra para bien en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Padre Celestial, en esta mañana, sí. Los que estamos aquí presentes, Señor, hemos ofendido tu nombre, tal vez hemos pecado en contra tuya, en pensamiento, Señor, en palabra, Padre Celestial. Te pedimos que nos perdones si hemos pecado con nuestras acciones, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que seas tú teniendo misericordia de nosotros, Padre, y que esa perfecta obra que tú estás empezando en cada uno de tus hijos, seas tú perfeccionándola todos los días, Señor, hasta el día de tu venida, Padre Celestial. Tenemos una promesa hermosa, Señor, donde tú nos dices que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, aquí estás tú en medio de nosotros, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú manifestándote en cada hogar aquí representado, en cada hombre, en cada mujer que está conectada, Padre Celestial. No permitas que salgamos de este lugar de la misma manera que entramos. Todos los que estamos aquí, Señor, es porque tenemos hambre de ti, Señor, de tu presencia, de tu palabra, Señor, porque queremos conocer un poco más lo que tú tienes para nosotros, lo que tú esperas de nosotros, Señor. Porque nuestra alma, Señor, te anhela, Padre Celestial, nuestra alma te alaba, Padre Santo. Reconocemos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Padre Celestial. Te damos gracias porque sabemos que todos los días el bien y la misericordia nos persiguen, Señor. Que tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre Celestial.
Y te damos gracias por esa oportunidad y ese regalo de la vida, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos abrir nuestros ojos y saber que tenemos ese milagro de vivir, de disfrutar este día al lado de las personas que amamos, al lado de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, Señor. Perdónanos si hemos sido malagradecidos y quejumbrosos, Padre, dejando de ver las cosas que nos das todos los días por estar anhelando y esperando las que aún no tenemos, Señor. Si en tu pueblo hay desagradecimiento, Señor, ingratitud, queja, Padre, yo te pido que perdones la oración, Señor, que perdones esto de tu pueblo, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros, Padre. Haznos entender el camino en el que cada uno de nosotros debemos de andar, Padre. Estamos finalizando un año, Señor, que a pesar de que no ha sido un año fácil para el mundo entero, ni para las personas que estamos aquí presentes, Señor, porque en el mundo, Señor, siempre tenemos aflicciones, pero confiamos porque sabemos que tú has vencido al mundo, Señor. Y a pesar de todas las circunstancias que tu pueblo ha estado pasando en este año, aquí estás tú cumpliendo tu promesa, Señor, guardándonos, protegiéndonos, Señor, como dice el Salmo, caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me alcanzarán, Padre Celestial. No podemos temer a ningún problema, Señor, ninguna circunstancia que se esté viviendo, porque sabemos que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestra fortaleza, mi Dios, que a quién tenemos en el cielo sino a ti, Padre Celestial. Eres tú nuestro creador, eres tú nuestro protector. Y has cumplido tu palabra cuando nos has dicho que por nada estemos afanosos, sino que todas nuestras angustias, preocupaciones sean colocadas delante de tu presencia, Señor, con oración, con ruego y con acción de gracias. Y de esta manera, Señor, tú has traído sobre nosotros esa paz que sobrepasa todo pensamiento y todo entendimiento, Señor, que cuida nuestro corazón y que ha cuidado nuestros pensamientos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de los momentos difíciles hemos pasado por el fuego y no nos hemos quemado, Señor. Hemos pasado por las aguas y no nos hemos ahogado, Padre Celestial. Gracias porque tú has tenido cuidado de nosotros, tus hijos, y como dice tu palabra, no hay justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Y a los que creemos en ti, Señor, tú no nos haces caer en vergüenza, Señor. Gracias te damos, Padre, y tantos motivos para agradecerte, Señor. Gracias por las cosas buenas y las malas, Señor, porque de las malas hemos aprendido, Señor, porque hemos entendido que cuando amamos a Cristo, todas las cosas que han sucedido en nuestra vida nos ayudan para bien. Y tal vez en el momento mucha gente no ha entendido el por qué, Padre Celestial, pero en su momento, como dice tu palabra, yo sé que lo va a entender, Padre, y te va a agradecer porque así tenían que ser las cosas. Yo coloco cada mujer, cada hombre que está aquí conectado y mi vida delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que ángeles acampen alrededor de los que estamos aquí reunidos, alrededor de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestros padres, de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Señor, protégenos y haznos invisibles ante los ojos del enemigo, Padre Celestial. Yo te entrego mi vida especialmente en esta mañana, mas ya no vivo yo, Señor, ahora Cristo vive en mí. Que un muro de fuego, Señor, acampe alrededor de mi vida y que esta palabra que tú nos quieres dar en esta mañana, Señor, venga para nosotros, Señor, cumpliendo su propósito, Padre Celestial. Cumple tu propósito a través de este live, Señor. Te entrego mis pensamientos, mis palabras, mis emociones y te pido, Espíritu Santo, que me uses como un instrumento en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre Celestial. Yo te pido, Espíritu Santo, que cada corazón esté dispuesto en esta mañana a escuchar lo que tú quieres hablarnos en este día. Te damos todo el honor, toda la gloria, toda interrupción que el enemigo quiera traer en este live, Señor.
La declaramos sin autoridad, sin poder y sin dominio, Padre, que se conecten las personas que tú crees que necesiten escuchar este mensaje. Aparta a las personas que tengas que apartar, Señor, y coloca siempre las personas correctas con un espíritu humilde de escuchar tu palabra, Padre Celestial. Gracias te damos por este tiempo, te damos todo el honor, toda la gloria, Señor. Te adoramos, te exaltamos, glorificamos, bendecimos tu nombre, Señor. Declaramos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y te damos toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Padre Celestial. Amén. Amén, familia. Bendiciones, buenos días. Ay, Tatiana, qué hermosa. Te cuento que en casa todas las noches estamos orando por Derek, pidiéndole al Señor que haga justicia por esa mamita. En mi corazón yo siento que él es inocente y que ha habido mucha manipulación en el caso, pero estamos orando que solamente Dios sabe la verdad, ¿no? Y que si este niño es inocente, Dios saque todo a la luz, que se pueda comprobar su inocencia y pague quien tenga que pagar. Estamos orando mucho en casa por Derek, ¿sabes? Es un caso que nos ha tocado mucho el corazón y no podemos ser insensibles. No podemos ser insensibles al dolor de las personas que están afuera, ¿no? Entonces, les invito también a que oremos. De hecho, el domingo en la iglesia, les confieso, y no hice caso ya, porque cuando lo sentí ya se estaba acabando el tiempo. Pero siempre se hacen al frente personas para orar por algo específico. Y el Espíritu me inquietaba que fuera frente a pedir oración por Derek, pero lo pensé mucho y ya cuando me decidí ya se estaban terminando las personas de orar. Pero todos los días en casa estamos orando por Derek con mi hijo. Es un caso que también a mi hijo le ha parecido impactante. Y le hemos pedido a Dios que saque toda la luz. Sentimos que él es inocente, que hay mucha manipulación, pero... Y si tal vez fue el niño, le hemos pedido también a Dios por la sanidad, porque no es normal hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, Dios se encarga de todo y Dios va a revelar la verdad y va a hacer justicia a esta madre. Bueno, gracias a los que están orando. Gracias a los que están orando. Como madre, siento que él es inocente. ¿Ya? Entonces, amén. Iniciemos, familia. Hemos estado estudiando el libro de Santiago, que al principio hemos venido hablando sobre las pruebas, ¿no? Entonces, la última vez que estuvimos conectados, estuvimos viendo la carta de Santiago y él nos estuvo enseñando que las pruebas en nuestra vida son necesarias, pero hemos aprendido que estas pruebas producen en nosotros fe, afirman nuestra fe y nos producen paciencia, ¿verdad? Santiago, apuntes. Estamos estudiando el libro de Santiago y vimos que en Santiago capítulo 1 versículo 4 la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vimos la clase pasada que la fe, las pruebas en nosotros, nos dice Santiago que debemos gozarnos en las pruebas, ¿verdad? Y uno dice, pero es que ¿cómo uno se va a gozar en las pruebas? Pero también vimos que él nos dice que las pruebas en nosotros lo que hace es afirmar nuestra fe y nos produce paciencia, porque a veces somos impacientes, a veces queremos que todas las cosas sean inmediatas, pero no es en el tiempo de nosotros, siempre es en el tiempo de Dios. Por ahí yo escuchaba la otra vez en una enseñanza que dice, y siempre se me quedó marcado: al que sabe lo que espera, la espera no le desespera.
cuando sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, no nos desespera, ¿ya? Porque sabemos que en su momento Él va a cumplir su palabra. Porque, exacto, los tiempos de Dios son perfectos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver Santiago capítulo 1, vamos a estudiar del versículo 5 al versículo 8, ¿ya? Y aquí vamos a ver exactamente cómo nosotros podemos recibir la sabiduría que necesitamos de Dios para enfrentar estos tipos de pruebas. Ya hemos venido viendo 2 clases seguidas de las pruebas que nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos que pasar por ciertos momentos difíciles, ¿no? También pudimos ver que Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearlos, y yo he orado para que su fe no desfallezca. Esto quiere decir que muchas veces en ningún momento Jesús dijo: yo le dije que no te toque, sino que al contrario, Él permitió que Pedro fuera zarandeado, de la misma manera que permitió Dios que Job fuera probado, ¿ya? Pero lo que hace el Señor es orar para que nuestra fe se fortalezca. Las pruebas no es para Dios ver qué tanta fe tenemos en Él. Yo les ponía este ejemplo, ¿no? Que nuestra relación con Dios debe ser como esa relación que se tiene en el mundo, ¿no? Hay personas que aman a su pareja por encima de la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en las dificultades, cuando todo está bien. En toda circunstancia de su vida amamos a nuestra pareja, ¿verdad? Y de esa misma manera nosotros debemos amar a Dios, porque es muy fácil decir que amamos a Dios cuando todo va bien y no nos falta nada. Pero realmente cuando empezamos a vivir momentos que como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Ahí es donde realmente se prueba tu fe, pero no porque Dios no sepa qué nivel de fe tienes, sino porque te lleva a probarte a ti. ¿En qué nivel de fe estás con Dios? ¿Qué tanto le amas a Dios? ¿Qué tanto le crees a Dios? Entonces yo les decía, no podemos ser con Dios como una novia interesada, ¿no? Hay muchas mujeres en el mundo, hombres también, que están con una persona por conveniencia, ¿ya? En estos días yo escuchaba a alguien que decía, creo que fue ayer, que no conquistes a una mujer con tu dinero, ni llevándolas a restaurantes de lujo, ni llevándola a los mejores viajes, ni dándoles regalos muy costosos. Esa no es la manera correcta de conquistar a una mujer. Y decía ella, ¿por qué? Porque el día de mañana tú la estás enamorando por lo que le estás ofreciendo. Y el día de mañana llega una persona que le va a ofrecer más de lo que tú le estás dando, ¿ya? Y ella se va a ir con esa persona. Nosotros debemos conquistar a la persona que queremos a nuestro lado con nuestra manera de ser, sin necesidad de comprarla con cosas materiales. Entonces, hay mujeres y hay hombres lastimosamente en el mundo que están contigo mientras todo se lo das, ¿verdad? Le das lujo, le das dinero, le pagas sus deudas, le mantienes prácticamente, pero el día que quedas en quiebra, el día que no tienes dinero, lo primero que hacen estas personas es darse en la vuelta, darte las gracias por todo y se van y se consiguen una persona que le pueda dar la vida que tú ya le venías acostumbrando. Entonces, eso es lo que yo siempre he dicho. Nuestra relación con Dios no puede ser como esa relación de esa novia interesada. Recuerden que la iglesia somos la novia de Cristo, ¿cierto? Nosotros, la iglesia, somos la novia y nosotros no podemos ser esa novia interesada. Le amamos a Dios cuando todo lo tenemos y también le amamos a Dios cuando empezamos a vivir momentos difíciles y a veces se nos van personas del lado que amamos mucho, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se van nuestros hijos de casa de la manera incorrecta? Nosotras soñábamos con ver que salieran de casa casados, pero no fue el caso.
¿Qué pasa cuando se van antes de casarse, cuando se van a temprana edad de la casa? ¿Qué pasa cuando fallece esa persona que tanto amas? ¿Qué pasa cuando viene la dificultad económica a tu vida? ¿Seguimos amando a Dios? ¿Seguimos alabando a Dios? ¿Qué le dijo Job a su esposa? ¿Vamos a recibir todo lo bueno de Dios y acaso no vamos a recibir lo malo, mujer? Porque el enemigo fue tan astuto. Los que conocemos la historia de Job y los que no le conocen, les invito a que vayan a leer. A mí esa historia de Job me ha fortalecido mucho todos estos años. Y cuando el enemigo, Dios le autoriza al enemigo tocar a Job, ¿verdad? Dice que se estaban presentando en el reino de los cielos los hijos de Dios y entre esos se presenta Satanás. Satanás tiene, a pesar de ser el demonio, ¿ya? El que está gobernando este mundo, él tiene que presentarse a darle cuentas a Dios y lo vemos en Job. Y Dios le dice, ¿tú de dónde vienes? Y él le dice, vengo de redondear la tierra. Recuerde que la palabra nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda redondeando la tierra. Y en Job lo vemos, él dice, vengo de redondear la tierra. Él anda como león rugiente, pero no es un león rugiente, familia. Ya, no es el león rugiente. Nuestro león rugiente ya sabemos quién es. Pero él anda, sabemos que él quiere siempre ser como Dios, ¿verdad? Él siempre ha querido ser como Dios. Entonces anda como león rugiente. Vengo de redondear la tierra. También la palabra nos dice que el enemigo es nuestro acusador. Entonces imagínense en el enemigo yendo cada rato donde Dios, si le estás viendo a tu hija, tanto que te ama y mire cómo se escapa con ese hombre casado. Tanto que te ama y mire los fines de semana cómo el cuerpo le pide rumba, drogas, baile. Y él anda así, acosándonos siempre. Y él se presenta en la prueba, vengo de redondear la tierra. Tal vez Dios estaba cansado, esto es algo que digo yo, no lo dice la Biblia, es como una conclusión, ¿no? Tal vez como que ya cansado Dios de que siempre Satanás esté acusando a sus hijos, mira cómo te ama y mira lo que hace, mira cómo te ama y mira lo que hace. Y Dios le dice así, ¿no? Digo, siento yo porque es como cuando uno tiene un hijo, yo hablo, las personas que me siguen, saben que yo hablo maravillas de mi hijo chiquito porque yo me siento orgullosa de lo que Dios está haciendo en él a pesar de la corta edad que tiene. Entonces uno habla con orgullo, ¿cierto? Ay, sabes que tengo un hijo maravilloso. Entonces, tal vez siento que el mismo orgullo Dios tenía por Job. Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, varón perfecto ante mis ojos? Y ahí vemos algo muy clave. Esto para las personas que amamos a Dios, que le tememos a Dios, que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, como lo era Job. Y Satanás le dice, claro, Él te ama, Él es un varón intachable, porque todo le has dado. Todo le has dado. Esa mentira que nos venden en algunas iglesias de que Dios nos quiere pobres es falso. De que no debemos ser prósperos es falso. Porque la misma palabra lo dice, amados, yo deseo que te vaya bien en todo y que prosperes así como prospera tu alma y que tengas salud y que te vaya bien en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. De la misma manera que nuestra alma espiritualmente va creciendo, de la misma manera desea el Señor que nosotros seamos prósperos en todas las áreas, con nuestro matrimonio, en nuestra empresa, en nuestro trabajo. Y Satanás le dice, claro, pues ¿cómo no te va a amar? Sí, creo que me estoy saliendo del tema, pero por algo el Señor está poniendo a que yo hable esto porque no lo había preparado para hoy. Y tal vez alguien necesita escuchar esta palabra. Y le dice, todo le has dado a Job, todo. Tiene las hijas más bellas del pueblo, tiene mucho dinero, es el hombre más rico del pueblo. Has creado un cerco, esto es clave, porque le dice, has creado un cerco a él y a toda su familia
para que no lo pueda tocar. Este punto me parece muy clave. Las personas que pueden ir al libro de Job, no es un tema que tenía preparado, por eso no tengo palabra bíblica, pero en Job capítulo 1 ves todo lo que te estoy diciendo. Y dice muy claro, cuando nosotros andamos bajo la voluntad de Dios, y este tema se los he venido hablando de las pruebas que vienen a tu vida es porque primero pasaron por Dios y Él las aprobó y Él las autorizó cuando andamos bajo la voluntad de Dios. Porque aquí vemos a un hombre que Dios dice es un varón perfecto, íntegro ante mis ojos. Job era tan temeroso de Dios que cada vez que sus hijos se iban de fiestas, él ofrecía sacrificios pidiendo perdón a Dios. Sabemos que en ese tiempo sacrificaban un animalito, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. Él pedía perdón a Dios por si sus hijos habían pecado en contra de Dios en ese momento que habían salido con sus amigos. Ese era el nivel de amor y de temor que Job tenía. Y era un hombre que Dios lo tenía próspero en todas las áreas de su vida. Y el solo hecho de amar y de temer tanto a Dios y de ser tan íntegro, Dios tenía un cerco. ¿Qué vemos aquí? Satanás intentó tocarlo muchas veces, ¿verdad? Muchas veces quiso tocarlo y no pudo porque estaba protegido por Dios. Y ahí Dios le dice, está bien, tócalo, tócalo. Y vas a ver que me sigue amando. Pero no le toques su vida. No demoró Dios en autorizar a Satanás que le toque a Job y Satanás inmediatamente le quitó todo. Todo en un solo día, todo en un solo momento. Y fue tan estratégico que destruyó su ganado, la casa donde estaban sus hijos de fiesta con fuego. O sea, con algo que viene del cielo, para hacerle creer a Job, Dios mismo lo hizo. Y fue tan estratégico Satanás que lo único que le dejó a Job fue su esposa, porque ella era el instrumento que Satanás iba a utilizar para que Job maldijera a Dios. Cuando a Job le dan la noticia de que perdió sus hijos, que perdió su ganado, que perdió sus esclavos, que perdió todo en un solo día, en un solo momento, en un solo instante, yo no me quiero imaginar esa situación de Job. Dice la palabra que él se arrodilló, se rasgó sus vestidos y dijo, desnudo vine y desnudo me voy. Desnudo vine al mundo y desnudo me voy. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Qué nivel de fe y de amor. ¿Qué persona en una situación así puede decir, Jehová me da, Jehová me quita, yo bendigo el nombre de Jehová? Solamente una persona con un nivel de fe grande como la de Job. Y pasó por pruebas y el enemigo lo quiso. ¿Qué fue lo primero que el enemigo trajo a Job? Le quitó sus hijos, le quitó todo, pero también lo hizo pobre. Pasó de ser el hombre más rico del pueblo a ser el más pobre. Porque es Satanás el que nos quiere esclavos del trabajo. Es Satanás el que nos quiere sin dinero siempre. Es Satanás el que nos quiere en la ruina. Porque Dios nos quiere próspero en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, aquí podemos ver, no sé por qué me metí en este tema. No sé por qué me metí en este tema, porque no estaba preparado. Pero bueno, algo el Señor tenía que tocarle a alguien el corazón hoy y hacerle entender que tal vez esa prueba que tú estás viviendo, si eres esa persona, porque muchas veces la gente se pregunta, yo lo llegué a preguntar al principio de mi caminar con Dios, les he contado, ¿por qué me está pasando esto a mí? Al final de la historia,
Job pasó por muchas cosas, como Satanás veía que no renegaba de Dios, le traía más cosas a su cuerpo, le traía enfermedad, no tenía la autorización de tocarle el corazón, pero aún así, después de algunos años de él estar padeciendo esa prueba tan fuerte, Dios le devolvió el doble de lo que le había quitado. Amén. Entonces Dios le compensó. Entonces por eso dice la palabra, la gloria postrera será mejor que la primera. Ya, Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza. El que me es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré, nos dice la palabra del Señor. Y podemos ver cómo Dios le fue fiel a Job. Pero no crean que es que Dios no sabía y Dios necesitaba probar el corazón de Job. No, sí, Dios sabía que Job a pesar de todo lo iba a seguir amando, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Esas pruebas le llevaron tal vez a Job a ver, Dios es todo en mi vida. Dios es lo que yo más amo. No me importa. Y él le dijo a su esposa, ¿acaso vamos a recibir solamente las cosas buenas, mujer de Dios? ¿Por qué no vamos a recibir las malas también? Entonces eso es lo que pasa muchas veces en el caminar con Cristo, ¿no? Y yo les decía la otra vez, a veces los cristianos no dicen mentiras, sino que también las cantan, ¿cierto? Entonces a veces le cantan a Dios que me falte todo, menos tu presencia. Y llega un momento en que te quitaron el trabajo y lo primero que haces es decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me pagas de esta manera si yo tan fiel a ti? ¿Cierto? Entonces no solamente dicen, sino que cantan las mentiras. Mucho peor, ¿ya? Entonces, ¿cómo recibir esa sabiduría que viene de Dios cuando nosotros estamos atravesando este tipo de pruebas? Santiago capítulo 1, versículos 5 y 8, sí lo tenía preparado, entonces por favor pueden ir a su Biblia, Santiago capítulo 5, capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8, nos dice, y si alguno de vosotros, si alguno de ustedes, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿ya? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Para las personas que han venido haciendo el estudio de Santiago conmigo, sabemos que Santiago nos está hablando de las pruebas, ¿no? Aquí Santiago nos está hablando de las pruebas y nos está hablando cómo pedir la sabiduría para enfrentar esas pruebas, ¿ya? No sabemos cómo enfrentar las pruebas. Pero mire qué hermoso, porque aquí nos dice Santiago, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Cuántas veces, en vez de buscar a Dios para pedirle sabiduría para un problema que estamos atravesando, primero le buscamos a tu mejor amiga o a tu mejor amigo? ¿Cuántas veces buscamos un libro? Voy a ir a comprar un libro para ver cómo soluciono esta situación. O hay gente que aún siendo cristiana, o los que no conocen de Cristo, para saber cómo solucionar su problema, se van a que le lean las cartas o que le lean el tarot, el cigarrillo, ¿verdad? Aquí nos dice muy clarito, si tenemos falta de sabiduría, pídasela a Dios. No te está diciendo pídesela a tu papá, a tu mamá, a tu mejor amiga, a tu mejor amigo. ¿Ya?
ni a un libro. No estoy diciendo que es malo leer libros, no estoy diciendo que es malo tener una mentora o un mentor o un consejero espiritual. Lo que es malo es buscar primero a estas personas antes que buscar a Dios. Al principio, cuando yo me casé con mi esposo, yo siempre le decía a mi esposo, él me decía, voy a llamar a mi pastora. Yo le decía, primero pregúntale a Dios antes de llamar a tu pastora. Ya, primero, siempre acostumbrémonos que primero es Dios. Primero buscamos a Dios. Y después de que buscamos a Dios, si es necesario, dile, Señor, muéstrame, guíame a la persona correcta. ¿Ya? Entonces, si alguno de nosotros tiene sabiduría, pídasela a Dios. ¿Qué es la sabiduría? Primeramente, vamos a ver qué es la sabiduría. La sabiduría desde una perspectiva bíblica tiene dos aspectos. Un aspecto es que tú tengas el conocimiento, ¿verdad? Y el otro aspecto es aplicar el conocimiento que tenemos. De nada te sirve que sepas mucha Biblia, o a veces decimos, esa persona se sabe la Biblia de pies a cabeza. Y de hecho hay gente que yo admiro y digo, Dios mío, yo a veces me sé los versículos, cierto, lo que dice la palabra, pero muy poco a veces me memorizo en qué pasaje está y me toca buscar para decirles el pasaje. Pero ¿de qué sirve tener tanto conocimiento? ¿De qué sirve saberte toda la palabra del Señor si no la estamos aplicando? Si no la estamos aplicando. Ustedes saben que al principio, cuando yo me casé, tuve muchos problemas con mi esposo, porque nosotros nos casamos como los tiempos bíblicos, como dice mi esposo. Primero nos casamos, luego nos conocimos, y no fue fácil ese tiempo, pero era necesario para aprender muchas cosas que hoy aprendimos. Y él me decía, ¿qué dice la palabra? Recurramos a la palabra, porque ahí está la solución de todo. Porque yo tenía conocimiento. Y yo siempre lo he contado como testimonio, porque de nada me sirve venir a hablarles de mis virtudes. No, yo soy humana también, yo soy cristiana, pero también soy humana y no soy perfecta. Cuando yo me casé con mi esposo, yo tenía 14 años viviendo sola, ¿ya? 14 años viviendo sola, donde yo mandaba. Y tenía 3 hijos, madre soltera con 3 hijos. Y yo era la que mandaba en casa, yo era la que tomaba mis decisiones, yo era la que proveía para mi hogar, yo era todo en mi casa. Y después de 14, y claro, yo ya era evangelista, yo ya evangelizaba la palabra del Señor. Y yo sabía, obviamente yo sabía, yo tenía conocimiento de que, porque de hecho yo pedía mucho por un esposo, y como yo pedía mucho por un esposo, yo me preparaba y siempre estaba escuchando prédicas para matrimonios y siempre estaba buscando enseñanzas para matrimonios y siempre como si yo ya estuviera casada. Entonces obviamente yo sabía que la mujer debe ser sujeta a su esposo. Yo lo sabía porque lo dice la palabra. Pero una cosa es tener el conocimiento y otra cosa muy diferente es aplicar el conocimiento a la hora de la prueba. Son dos cosas totalmente diferentes. Por esto yo mucho les hablo a las mujeres y les enseño. Cuando yo me caso, yo sabiendo que debía ser una mujer sujeta a mi esposo, ¿cómo se me complicó sujetarme a mi esposo? Les cuento. Ustedes no se imaginan. O sea, una cosa de locos, como decimos en Colombia, una cosa de locos. Porque venías 14 años tomando tus propias decisiones. Entonces te casas y tomas una decisión, pero resulta que ya viene una persona y te dice, no, así no, hagámoslo de esta manera. ¿Ya? ¡Wow! Dios mío, cómo me ponía yo de enojada. Y yo era, no, pero ¿por qué de esa manera? Ni siquiera oraste, ni siquiera, y aparte me creía más religiosa que mi esposo, más espiritual que mi esposo. Soy totalmente casada y feliz con mi esposo. Y yo le decía, y aparte me creía más espiritual que mi esposo.
Ni siquiera has orado y estás tomando esa decisión. No es una decisión que viene de Dios. Entonces, ahí el Señor me mostró, oye, tienes un problema de sujeción. Y tienes un problema de sujeción no porque yo quisiera, porque yo amo a Dios, yo temo a Dios. Era porque desafortunadamente venía de una familia desde muy pequeña donde han tenido un concepto muy diferente del matrimonio a lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces, lastimosamente, mi familia y mi esposo lo saben, casi todas las mujeres son la cabeza del hogar. Casi todas son las que mandan en la casa. Y aparte de que casi todas, porque no tienen el temor de Dios, no conocen la palabra del Señor, gracias a Dios este tiempo la están conociendo por medio de mis enseñanzas. ¿Qué pasa? Aparte yo vivía 14 años soltera, donde era yo la que tomaba mis decisiones. Entonces ahí había que trabajar. Ahí el Señor me mostró, tienes que trabajar. Tienes que trabajar y sanar con tu pasado, porque yo viví muchos años de maltrato, 7 años de maltrato físico de parte del padre de mis hijas, físico y psicológico, y donde él era el que mandaba, pero de una manera tosca con la mujer, de la manera incorrecta. Y él me dijo, tienes que sanar porque mi esposo no me estaba tratando mal. Él simplemente estaba gobernando su casa, como dice la palabra, que el hombre es el que gobierna la casa, que debemos sujetarnos. La palabra dice, sujetémonos los unos a los otros. Sujetaos los unos a los otros en el temor del Señor. Entonces, pero después nos dice, mujer, sujétate a tu esposo. O sea, la primera opción que nos da la Biblia, tampoco sé por qué terminé hablando de esto, pero bueno, la primera opción que nos da la Biblia es que nos sujetemos entre mi esposo y yo en el temor de Dios, como Dios manda. Y eso es lo que hacemos mi esposo y yo. Mi esposo, de hecho, muchas veces toma las decisiones que yo le digo porque él dice, Dios te usa mucho y te da mucha sabiduría y te da revelaciones que a mí no me da. Y él hace lo que yo le sugiero, ¿verdad? Ahí nos estamos sujetando el uno al otro, pero hay ocasiones en que no nos podemos poner de acuerdo. Yo tengo una manera de pensar, él tiene otra manera de pensar y por más que intentamos no nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿qué le toca a la mujer? Opción B, mujer, sujétate a tu esposo. Entonces es ahí cuando ya a mí me ha tocado aprender, porque el Señor me mostró de qué te sirve saber la Biblia si no la estás aplicando. Y cuando yo renuncio a todo esto, sano con mi pasado, pues empecé a sujetarme a mi esposo. Y han habido momentos donde él ha tomado decisiones de las cuales yo no he estado muy de acuerdo, pero me quedo callada y le oro a Dios y le digo, Señor, no estoy de acuerdo con esto, pero te pido que seas tú respaldándole, no permitas que se vaya a equivocar. Mujeres, ¿por qué? Porque si mi esposo le va mal, si a tu esposo le va mal, te va mal a ti también. Son una sola carne, ¿cierto? Y viceversa, si a ti te va mal, a tu esposo le va mal. Entonces, a veces hay mujeres que como el esposo no hace lo que ellas sugirieron, entonces te va a ir mal y te lo advertí y te vas a dar cuenta y te vas a arrepentir y ay, Dios mío bendito, eso no lo hagamos. Eso no lo hagamos nunca, porque somos una sola carne. Y si tu esposo está bien, tú vas a estar bien. Si tu esposo está mal, tú vas a estar mal. Entonces ahí nos toca orar. Señor, yo no siento paz con esa decisión que tomó mi esposo, Padre, pero te pido que lo respaldes. No permitas que vaya a perder dinero en esa inversión. No permitas que lo vayan a estafar. Padre, cuida su dinero, cuida esa inversión, cuida sus proyectos, enséñale el camino. O si ves que está tomando una decisión equivocada, por favor, ponlo en su corazón y que no lo haga. Eso nos corresponde a nosotras. Y cuando yo aprendí a hacer esto, pues todo ha funcionado mejor en el hogar y hemos dejado de pelear tanto, porque los primeros meses fueron muy difíciles, pero eran necesarios.
Porque hoy en día yo le digo a la gente, no te cases sin haber sanado con tu pasado. Porque cuando no hemos sanado con nuestro pasado, destruimos nuestro hogar. Si no hubiéramos tenido la palabra del Señor, nosotros nos hubiéramos divorciado en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, el Señor me enseñó el tema de la sujeción. Entonces mi hijo, como ya sabía que era su mamá la que siempre mandaba en casa, a veces él también tenía ese tema raro y él decía, hagamos lo que dice mi mamá porque es que mi mamá es la que manda. Y me tocó enseñarle a mi hijo, no, mi amor, no es su mamá la que manda. Bíblicamente el que manda en la casa es el hombre. Él es el que manda. Pero mi esposo siempre nos ha guiado y nos ha enseñado con amor. Ya, siempre. Entonces, mi hijo ya sabe que muchas veces antes de preguntarme algo a mí, yo le digo, él no es el papá de mi hijo, pero es quien está criando a mi hijo. Y yo le he dicho, ve y le preguntas a Steve, ve y le preguntas a Steve. Y él va y le pregunta a Steve. Ya, porque cuando tú decides casarte con un hombre que no es el padre de tus hijos, pues tú decides también aceptar que ese hombre es el que toma decisiones y le da permiso a tu hijo. Eso sí lo hizo mi mamá en ese tiempo, a pesar de que fue cabeza, ella siempre nos decía lo que diga mi padrastro, porque mi mamá también me crió con mi padrastro. Y yo iba y le pedía permiso a mi padrastro, ¿ya? Entonces, eso es tener sabiduría. Puedes tener el conocimiento de la palabra del Señor, pero si no lo aplicas, no pasa nada. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, nos dice Santiago, ¿qué debemos de hacer cuando nosotros tenemos falta de sabiduría? Debemos pedírsela a Dios, ¿verdad? Él dice, si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. Pedírsela a Dios, no a los hombres. El problema es que a veces vamos a pedir consejos de personas incorrectas. Ayer yo tenía una mentoría con una chica y ella me decía, y se lo admiro porque me decía, puedo tener los problemas que tenga en mi matrimonio y amo mucho a mi mamá, me decía ella, y la respeto, y a mis hermanas, pero jamás le cuento a mi familia los problemas que tengo con mi esposo, porque sé que no voy a recibir una orientación espiritual y ellas van a darme respuesta conforme a la carne y no conforme a lo que dice la palabra del Señor. Es una mujer sabia, porque cuando nosotros vamos a querer resolver nuestros problemas preguntándole a nuestros padres o contándole a nuestros padres, ¿cierto? Cuando queremos resolver nuestros problemas llamando a nuestro pastor antes que consultarle a Dios, pues estamos haciendo mal. Primero es Dios. El que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Dios es quien te va a dar a ti la sabiduría para resolver esa situación que tú estás viviendo en este momento. Es Dios quien te va a dar la sabiduría para resolver tus problemas. No es tu madre, no es tu padre, no es tu pastor, no es tu pastora. Que nosotros en su momento somos el instrumento que Dios utiliza, sí, así es. Pero primero Dios. Primero Dios. Siempre es primero Dios. Para la persona que me está preguntando qué pasó con la otra cuenta, por aquí me estoy conectando todos los lunes y los viernes para que me empieces a seguir por aquí. En la otra ya no me estoy conectando. Entonces, primero siempre Dios. Primero siempre Dios. De hecho, a veces cuando me escriben las mujeres a pedirme consejería, es lo primero que yo les pregunto. ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿Ya lo consultaste con Dios? Familia, no entronemos a un ser humano.
no lo entronemos. Y nosotros, si somos consejeros, si somos mentores, no permitamos que nos entronen. Porque yo sé que aquí hay muchas personas que son evangelistas, que son mentores, que son coaches, que son cristianos. No permitas que te entronen. Siempre dile a la gente, ¿ya lo consultaste con Dios? ¿Ya le preguntaste a Dios qué te dice el Señor a esta situación? Cuando la persona me dice, sí, ya lo consulté con Dios y el Señor me mostró que tú eras la persona que me ibas a guiar, es diferente. Que eso es lo que me decía la chica de la mentoría que hice ayer. Le estaba preguntando a Dios con quién puedo hablar, los problemas que tengo en mi matrimonio, qué puedo hacer. Me acosté orando y me comparten un video y eras tú. Y eras tú hablando precisamente del problema que tengo en mi casa con mi esposo, me dijo ella. Y siempre te he escuchado, pero ahí el Señor me dijo, ella te va a ayudar. Y me buscó, pero primero buscó a Dios. Primero buscó a Dios. No podemos exaltar al hombre y es que yo necesito, hay mucha gente, mira, no se los digo por mal, pero yo muchas veces les digo, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Hay veces han habido personas que me escriben, es que yo necesito hablarle a usted porque yo la necesito a usted, porque usted me da paz. Yo le digo, no, no soy yo, búscale a Dios. Búscale a Dios. Porque lo que tú ves en mí no soy yo, es Dios en mí, es Cristo en mí. Y estos devocionales, estas enseñanzas, es para alimentarles a ustedes la fe y sembrar una semilla en ustedes. Pero dependamos siempre de Dios, ¿ya? Entonces, quien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y lo más hermoso es que Él nos dice, el cual les va a dar a todos abundantemente y sin reproche. Exacto, yo soy ese instrumento que siembra la semilla. Y siempre les he dicho relación con Dios, relación de todos los días. Entonces, si te falta sabiduría, pídesela a Dios que nos la da abundantemente y sin reproche. ¿Qué pasa cuando hay personas? ¿Qué nos pasa a veces? Yo fui jovencita, ¿cierto? También y a veces mi mamá me aconsejaba cosas y yo terminaba haciendo otras. Y creo que eso le pasa a todos los jóvenes de hoy en día también. Y cuando uno dice, Dios mío, la embarré, mi mamá sí me dijo que no hiciera esto, pero eso me pasa por necia. Y queremos como que volver a escuchar a nuestra mamá, ¿cierto? Y uno dice, no, yo voy y le digo a mi mamá que hice esto y que me fue mal y que ella tenía razón, me va a decir, te lo dije, te lo advertí, eres una necia, pero eso sí, tienes que experimentar en cabeza propia, ¿cierto? Entonces uno dice, no, uno piensa, ¿qué va a hacer tus papás? Te van a reprochar. Pero Dios nos está diciendo algo muy bonito y es, pídamela que yo te la voy a dar en abundancia y sin reprocharte. Él no te va a decir, oye, pero yo te lo dije, mujer, ¿hasta cuándo, señorita, me vas a hacer caso? No, Él no te va a decir eso. Él no te va a reprochar. Y eso lo aprendimos del hijo pródigo. Por eso yo siempre les he enseñado en base a esta parábola del hijo pródigo que cuando el hijo pródigo vuelve a casa arrepentido, ¿cierto? Porque le falló al papá, porque le falló a Dios primeramente y luego a su padre. El padre nunca le reprochó. Y el padre nunca le dijo, ay, yo sabía, bien que te fue mal, bien que el Señor se hizo cargo de ti. No. Este padre lo recibió con las manos abiertas. Con las manos abiertas. Me fallaste, me heriste, te gastaste todo mi dinero con las mujeres de la calle, con tus amigos, pero aún así aquí estoy, para amarte, para restaurarte, para devolverte la identidad que habías perdido como hijo. Y de la parábola del hijo pródigo,
he aprendido y le he enseñado a la gente que el Padre no reprocha. Que a nosotros, si nuestros hijos se fueron de casa y están haciendo las cosas sin Dios y sin ley, tú no dejes de orar por tus hijos, no dejes de amarlos, no les reproches cuando te piden un consejo, no les digas, pero te lo he dicho 1000 veces y no entiendes. Esa no es la manera correcta, porque Dios nos dice, yo te doy a ti sabiduría en abundancia y sin reprocharte lo necio o lo necia que has sido, de que siempre te digo lo mismo y vuelves y caes. No, Él te da sin reproche. ¿Cómo debemos pedir la sabiduría? Para pedirle sabiduría a Dios tenemos que tener una relación con Dios, ¿verdad? Tengo que hablar con Dios. Para pedirle sabiduría a Dios, nosotros debemos orar. Tenemos que buscarlo todos los días, arrodillarnos y decir, Señor, necesito de ti. Este problema a mí se me está saliendo de las manos. Humanamente yo no sé cómo solucionarlo. Es demasiado carga el problema con mis hijos, demasiado carga el problema con mi esposo, este proceso de salud que estoy pasando, esta situación financiera que estoy pasando. Padre, yo no tengo ni idea qué hacer, pero tu palabra me dice, Señor, que si me falta sabiduría, te la pida a Dios. Te la pida a ti, y tú siempre háblale a Dios. Señor, tu palabra dice, así como cuando nuestros hijos chiquitos, ¿cierto? Nos dicen, mami, pero tú me prometiste, tú me dijiste que si ganaba el año con buenas notas, tú me ibas a dar una bicicleta, tú me prometiste, tú me dijiste que este fin de semana íbamos a salir a comer un helado. Y siempre ellos, entonces cuando ellos nos hablan con esa autoridad, mami, tú me prometiste, tú le cumples a tu hijo, cierto, vamos a comer helado. Te dije que íbamos a comer helado, vamos a comer helado. Mi hijo anoche me dijo, hoy a las 5 de la tarde, mi hijo me dijo, quiero enseñarte inglés. Mi hijo, o sea, ya tiene 11 años. El problema es que nos vinimos a este país y ya en un año que lleva aquí, a veces habla más inglés que español. Llegó igual que yo, no entendía ni el hello, solamente hello sabíamos decir. Y ha aprendido a hablar inglés de manera que aquí ya se suelta y habla inglés y yo me quedo gringa. No entiendo ni papa. Y anoche me dijo, necesito que aprendas inglés porque resulta que él ya no quiere hablar casi español. Y le toca hablar español, pero yo no entiendo inglés. Entonces él me dijo anoche mientras cenábamos, mi esposo me decía, ¿cómo tienes tu día mañana? Bueno, le dije cómo estaba agendada hoy. Y mi hijo vio que terminé de hablar y me dijo, y a las 5 de la tarde tienes que aprender inglés. Yo le dije ¿con quién? Me dijo, pues Steve y yo te vamos a enseñar. Le prometí a mi hijo que sí. Entonces tengo que cumplirle. Y yo estoy segura que él ahorita que se levante me va a decir, mami, hoy tenemos clases de inglés. La misma manera es con Dios. Con Dios es lo mismo. Con Dios es, Señor, tu palabra dice que si me falta sabiduría te la pido a ti porque tú me la vas a dar en abundancia y sin reproche. Entonces dame sabiduría porque no entiendo cómo resolver esta situación. El Señor te la da. El Señor te da sabiduría. También nos dice, con esto nos damos cuenta que Dios está dispuesto a darle sabiduría a sus hijos. Amén. Dios da generosamente a los que se acercan a pedir sabiduría. O sea, no te da en escasez, te da en abundancia. Y te aseguro que cuando tú haces esto, tú te vuelves sabio. Y va a haber momentos en que tu esposo te va a decir, qué sabia eres. Tus hijos te van a decir, ¡ay, mami, qué sabiduría hay en ti! Pero es que resulta que esa sabiduría que hay en ti viene de Dios. Y Él te la da en abundancia. Porque se la estamos pidiendo a Dios. Porque a veces nosotros carecemos como creyentes que somos de la sabiduría. ¿Por qué?
Porque el problema de nosotros es que muchas veces pedimos sin fe. ¿Ya? Santiago capítulo 1, versículo 6 nos dice, pero pida con fe. O sea, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, ¿cierto? Pero pida con fe, nos dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mire qué hermoso lo que nos está diciendo acá. Si tú vas a pedir, pídala con fe, porque si tú dudas, te está comparando con las olas del mar, ¿cierto? Que vienen y van. Así van, las olas del mar van y vienen. Arrastra para un lado, arrastra para el otro. Si permitimos la duda. Si estás dudando, dice, no pienses que vas a recibir cosa alguna del Señor. Es como cuando nuestros hijos, mire, por eso la palabra del Señor Jesús dijo que nosotros, para entrar al reino de los cielos, tenemos que parecernos como los niños. ¿Cómo son los niños pequeños? Ellos tienen tanta fe en sus padres. Ellos todo se lo creen al Padre. Todo. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener a nuestro Padre, a nuestro Creador. Pida con fe. Yo siempre he puesto este ejemplo. Si nuestro hijo viene y tal vez preocupado, mami, me está pasando esto, no te preocupes, ve a dormir, mañana vamos al colegio y solucionamos ese problema. Se va a dormir tranquilo. Estos niños no se van a dormir pensando ni se van a levantar a medianoche a decirte, mami, ¿en serio vamos a resolver ese problema? Mami, ¿en serio me estás hablando de verdad? ¿Tú crees que sí lo puedo? Estos niños se van a dormir tranquilos porque saben que su mamá le dijo, mañana vamos a solucionar. Y así lo va a hacer. Pero cuando dudas, no creas que vas a recibir. A veces pensamos y a veces decimos, pero es que, ¿será que sí me va a dar? ¿Será que sí se va a cumplir? ¿Será que sí soy sabia? El Señor, ¿será que si en verdad empiezo a cambiar mi forma de ser y dejo de predicarle a mi esposo y más bien le predico con mis actitudes, Dios lo va a cambiar? Pida sin dudar, porque cuando dudas no vas a recibir. Entonces, aquí Santiago nos está comparando, para saber lo que es pedir con fe, nos está comparando con las olas del mar, porque cuando pides y dudas, eres como las olas del mar. Cuando dudamos es como cuando estamos en la mitad de una carretera, ¿cierto? Y estamos pasando la calle. Esto se ve mucho allá en Colombia y en Ecuador. Estamos pasando una calle de doble vía, ¿verdad? No hay un puente. Entonces estamos pasando la calle doble y llega un momento en que llegamos a la mitad del carril y no sabemos por el carro que viene si avanzar o quedarnos. Y como que empezamos a tambalear, ¿cierto? Y empezamos a tambalear. Estás dudando. Y esa es la duda que Dios no quiere, como que sí, como que no. Como que es que el médico dice que esto no tiene cura, pero la palabra dice que Dios me puede sanar. ¿Será que sí? Señor, tu palabra dice que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados. Pero te acuestas pensando, pero es que el médico dijo que no tiene cura. El médico dijo que esto está avanzando. El médico, y no vas a recibir. No vas a recibir. Porque aquí me lo dice muy clarito. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Ya? Ya se me perdió el pasaje bíblico. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, no pienses que al estar dudando, como las olas del mar que van y vienen,
No pienses que vas a recibir. Necesitamos fe. La fe es la certeza, la convicción de lo que no vemos y la certeza de lo que nosotros estamos esperando. Tú no ves tu sanidad físicamente, pero tú la ves espiritualmente en la fe. ¿Ya? Yo sé que tú me vas a sanar. Tú me vas a sanar y créele, tú vas a restaurar mi matrimonio. Tú vas a restaurar mis finanzas. Tú vas a restaurar. Tú vas a restaurar. ¿Ya? Entonces, todos nosotros debemos, en el momento que estamos pidiendo a Dios sabiduría para enfrentar un problema, ya sabemos que lo debemos pedir con fe, sin dudar. Porque en el momento en que dudamos de que Dios lo va a hacer, Dios nos va a dar sabiduría para resolver ese problema que estás pasando, no se te va a dar. No se te va a dar. ¿Ya? Y nos dice después que el hombre, a ver, denme un segundo porque, ¿dónde está mi celular? Dame un segundo. Aquí no copié esta parte. Santiago 5. Santiago 1. Santiago 1:5 estamos viendo. Versículo 8 nos dice, el hombre, entonces el versículo 7 nos dice, pues no piense que el que está dudando, ¿cierto?, recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, imagínense, el hombre de doble ánimo, cuando tú estás dudando, te está diciendo que eres una persona de doble ánimo. Y lo peligroso de esto es que al ser de doble ánimo, eres una persona inconstante en todos sus caminos, dice. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios dudando de alguna manera, muestra que nosotros somos personas de doble ánimo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos pidiendo algo y al mismo tiempo estamos dudando, somos personas de doble ánimo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviéramos fe, pues nosotros simplemente no estaríamos pidiendo a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos a Dios es porque hay cierto punto de fe en saber de que hay un Dios que existe. Pero cuando nosotros al mismo tiempo estamos dudando, es porque ahí ya estamos siendo de doble ánimo. Porque cuando tú dudas es porque te falta fe. Es porque tu fe no está firme. Es porque le crees más a las circunstancias que al Dios que creó todo lo que está en el cielo y en la tierra. Yo ayer les compartí una palabra muy bonita que leí en mi devocional. Y está, a ver, les muestro dónde está, que hace mucho dice, esta palabra súper linda me pareció, y está en Isaías capítulo 51, y dice, Dios, yo soy el que los anima. ¿Por qué le tienen miedo a simples humanos que no son más que hierba? O sea, Él te está diciendo, yo soy el que te anima. En la Reina Valera nos dice, yo soy el que te consuelo. Dios es quien nos consuela y nos dice, ¿por qué le tienes miedo al simple mortal? ¿Por qué le crees a lo que te dijo el médico? ¿Por qué le crees a las circunstancias? ¿Por qué le crees a esa persona que te está amenazando si no le pagas ese dinero que le debes?
¿Por qué le crees al mal que te puede hacer el hombre? Si yo soy el que te consuela. Y después dice, no te olvides que yo soy tu creador. O sea, no te lo está diciendo el vecino, ni te lo está diciendo tu esposo, ni tu esposa, te lo está diciendo Dios. No te olvides que yo soy tu creador. Yo soy el que extendió los cielos y afirmó la tierra. Yo soy el que hizo los cielos, el que afirmó la tierra. Así que no le temas al enemigo que con furia te quiere destruir. Frente a mi poder, toda esa furia se desaparece. O sea, Dios es más grande que la circunstancia que tú puedas estar viviendo. Pero cuando tú tienes a Dios aquí arriba, ¿cierto? Y siempre he puesto el ejemplo. Dios está aquí arriba y aquí abajo son mis problemas. Pero cuando empieza tu problema a crecer y el médico te dice más cosas y tu matrimonio y tu esposo se fue de la casa y tus hijos se fueron de la casa, entonces ¿qué pasa? Llega un momento en que se bajas a Dios del trono y engrandeces a tu problema. Y cuando tú engrandeces a tu problema, ahí es cuando te falta fe. Ahí es cuando empiezas a hacer esa ola de doble ánimo. Ahí es cuando empiezas a hacer esa ola de doble ánimo. No va a pasar nada. Porque no podemos ser de doble ánimo. No podemos ser fe. La gente hoy en día le está creyendo más a las circunstancias, lastimosamente, que a la palabra de Dios, donde muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios ya se han cumplido y ya se están cumpliendo. La gente le tiene más fe a un libro que no tiene nada que ver con el cristianismo ni la palabra del Señor. La gente le tiene más fe a un libro de una persona que escribe. La gente le tiene más fe al horóscopo que a la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando le creen más a las circunstancias, al horóscopo, a lo que te dijo la bruja, a todas estas cosas, a lo que te dijo el médico, pues estás dudando de tu creador y te estás olvidando de tu creador. Y cuando te acuestas pensando en ese problema, pues no sabes quién es tu creador. Y yo muchas veces le dije a mi esposo en el pasado, si Dios nos sacó de la tierra de Egipto, si Dios nos abrió el mar en muchas ocasiones que sentíamos que el agua nos iba a ahogar, ¿cómo no lo va a hacer ahora? Yo siempre le he dicho a mi esposo, si en 9 veces de intentos de suicidio que yo tuve, el enemigo nunca se pudo ganar mi alma porque Dios siempre me estaba rescatando. Dios nunca me dejó morir. Me lancé de un 3er piso y aún así fue mi último intento de suicidio y siempre estuvo más grande el poder de Dios que lo que el enemigo quería hacer en mi vida. Entonces yo le digo a mi esposo, si Dios me rescató 9 veces de la muerte, si me rescató infinidad de veces cuando andaba en el mundo perdida, sin Él, y sé que me rescató aún sin yo saber de qué me rescató, yo sé que me rescató de muchas cosas. Si Dios lo hizo de esa manera, ¿cómo no lo va a hacer ahora? Que soy su hija, que vivo bajo obediencia, que lo amo, que le temo, que el dueño de mi vida es Él. Y he aprendido a entender que todo lo que pasa en mi vida en este momento primero pasó por el filtro de Dios y Dios lo está permitiendo. Y si Dios lo está permitiendo es porque a los que amamos a Cristo, todas las cosas, incluso esa mala, incluso ese cáncer del que se está quejando tanto Jorge, eso va a obrar para el bien de la vida de las personas. Porque he conocido testimonios y se han conectado en el estudio bíblico mujeres que les dio cáncer y testifican que era necesario ese proceso de cáncer para unir a su familia, para traer unidad a su familia. Y le dan la gloria a Dios porque le creyeron a Dios y no le creyeron a las circunstancias y no se pusieron a dudar, ¿será que el Señor me va a sanar o no me va? Y fueron sanas. Testimonios que se han conectado a darnos. Todas las cosas a los que amamos a Cristo nos ayudan a bien, incluso las malas. A mí a veces la gente me ha dicho, tan fácil que es hablar de Cristo cuando no has pasado. Dios mío, solamente Dios sabe las necesidades que hemos pasado con mi esposo y aún así
Le amamos y le adoramos a Dios y seguimos testificando y nos seguimos conectando y seguimos creyéndole a Dios, porque yo no le creo a las circunstancias. Porque a mí la historia de Job me ha ayudado a crecer mucho para no creerle a las circunstancias y saber que lo que está pasando en mi vida es porque Dios lo está permitiendo y que en algún momento la gloria postrera será mayor que la que estoy viviendo en este momento, porque mi fe no se debilitó, porque mi fe sigue siendo firme, porque he aprendido a agradecerle a Dios las malas circunstancias que llegan a mi vida. Y con mi esposo he aprendido a hacer lo mismo. Ha aprendido a tener paz aun cuando todo se nos está viniendo encima, y descansamos en paz como si nada estuviera pasando, porque sabemos quién es Dios y quién va en esta barca, y que si Él lo está permitiendo es porque algo tiene que trabajar en nosotros, porque algo está trabajando. Pero lo único que les he dicho, que cada prueba que mi esposo y yo hemos vivido, a nosotros nos ha fortalecido más la fe en Cristo y nos ha llevado a ver que en verdad nos falta todo, Señor, pero te amamos a ti. Paguen como nos paguen nuestros hijos, tengamos las circunstancias económicas que tengamos, tengamos las amenazas que tengamos encima, no le creemos a las circunstancias, le creemos a Dios. Amén. No le creamos a las circunstancias, porque en serio, cuando dudan no se les va a dar. Eres una mujer de doble ánimo, y el ser una mujer o un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso lastimosamente hay tantas mujeres, y yo les he contado, la otra vez conocí una mujer, 7 divorcios no es normal. Personas que son inconstantes en todos sus caminos. Mi esposo tiene la empresa de él hace 14 años. Y es una empresa que ha tenido altos y bajos. Y aún así, él sigue creyéndole a Dios que esta empresa, el Señor es el que la sustenta. Si fuera una persona inconstante, hace rato hubiera cerrado la empresa. Hace mucho rato la hubiera cerrado. Pero siempre estamos creyéndole a Dios y no a las circunstancias. No le creas a las circunstancias, créele al Señor. Hay un hombre que vino a Jesús en Marcos 9:24 y le dijo: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Este hombre no era de doble ánimo. Él reconocía que él quería creer. Señor, yo sé que tú existes, yo creo en ti, pero yo quiero creer más. Y él declaró: yo tengo fe, pero yo quiero que mi fe crezca más, porque en este momento mi fe está siendo débil. Si él le dice: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, es porque está reconociendo: mi fe está débil. Y es válido que le pidas a Dios: si está fallando tu fe, ayuda a mi incredulidad, Señor. Yo creo en ti, pero ayúdale a mi incredulidad. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de sabiduría? La falta de sabiduría en una persona es una persona que no es decidida. Es una persona que hoy está pensando tomar una decisión y mañana cambia de opinión y más bien tomas otra decisión. Y al otro día como que te arrepientes de haber tomado y es una persona totalmente inconclusa en sus caminos, indecisa en sus caminos. Es falta de sabiduría. Una persona falta de sabiduría no está determinada a afirmar su confianza en Dios. ¿Ya? Una persona falta de sabiduría no está determinada a que quiero afirmar mi confianza en Dios. Porque a veces ni siquiera queremos orar. Ni siquiera a veces queremos orar. Cuando no queramos orar es cuando más debemos de orar. La falta de sabiduría ha llevado a muchas personas a vivir así como las olas y a vivir como en un naufragio, ¿cierto? Como que un día sí, como que un día voy, como que un día vengo.
Como que un día sí quiero luchar por mi matrimonio, pero al otro día digo que no se lo merece. Y así te pasas. Como que un día sí te levantas a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, a hacerle guerra espiritual a la drogadicción de tus hijos, pero no duras más de 3 días orando porque empiezas a ver que estás orando y tus hijos se empeoran. Y son estrategias del enemigo para que dejes de orar, porque él sabe que la oración tiene poder. Entonces, eso es una persona falta de sabiduría. La falta de sabiduría viene por la falta de fe. La falta de sabiduría viene por la falta de fe. ¿Cómo viene la fe a nuestra vida? Por el oír. ¿Y el oír qué nos dice la palabra? La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Si te falta fe, yo te invito a que escuches la palabra de Dios y que leas la palabra de Dios, porque cuando leemos la palabra de Dios, como Josué 1:8 nos dice que debemos meditar en su palabra de día y de noche, créeme que tu fe empieza a crecer de una manera impresionante. Porque la palabra nos dice, al que cree, todo le es posible. Pero si tenemos una fe dudosa, una fe como tambaleando, muy difícil nos va a ser todo posible. Al que cree, todo le es posible. Ya. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fue lo que Jesús dijo cuando venían hombres desesperados a buscar la sanidad. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, esta es la enseñanza de hoy, familia. Que pidamos sabiduría ante las pruebas que Dios nos la puede dar. A que pidas con fe, sin dudar nada, porque cuando estamos dudando de que Dios lo puede hacer, créeme que no lo vas a recibir. No lo digo yo, ya lo leímos, que lo dice Santiago 5. Santiago 1, capítulos del 5 al 8. Estuvimos leyendo Santiago capítulo 1 del 5 al 8 para las personas que recién se conectan. Al que cree todo le es posible. Pídale sabiduría al Señor porque Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. Amén, familia. Amén por esa enseñanza. Gloria a Dios que es bueno. Vamos a orar. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Familia, pórtense bien el fin de semana. Siempre les digo, aquí no hay cristianos crispetas. Yo siempre digo, aquí no hay cristianos crispetas. Aquí hay personas que en verdad están aplicando la palabra del Señor. Son personas de mucho fruto. Yo sé que esta palabra está cayendo en buena tierra, en buena semilla, y que Dios está restaurando sus vidas. Yo sé que así es. Portémonos bien. Este lunes no nos vamos a conectar. Nos vamos a conectar el día martes a las 5 de la mañana. Ya el lunes no nos vamos a conectar porque el lunes es un día festivo, el 24 es domingo, hay mucha gente que celebra todavía. Nosotros le damos un sentido totalmente diferente a la Navidad, pero sabemos, mi esposo me decía, hay gente que es festivo y no va a querer madrugar. Entonces nos vamos a conectar solamente por esta semana que viene el martes a las 5 de la mañana. Entonces vamos a orar, vamos a entregarle este fin de semana, vamos a dejarlo en manos del Señor. Sean luz para su familia. En estos tiempos mucha gente aprovecha para reunirse en familia, ¿cierto? Entonces aprovechen para enseñarle a su familia cuál es el verdadero significado, para qué nació Cristo. Él nació, sí, mucha gente dice y celebra el nacimiento de Cristo, que sabemos que no nació el 25, pero sí sabemos que se celebra el nacimiento, pero dejémosle esa huella a tu familia. Nació Cristo, pero Él nació y murió y resucitó para darte la salvación, para traer paz a tu vida, ¿ya? Para traer al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, para darnos un reino eterno, que es la vida eterna.
Busca los pasajes bíblicos de estos 4 puntos, compártelo con tu familia inconversa en este tiempo que se reúnen a celebrar ellos el nacimiento de Cristo, pero realmente no saben cuál es el verdadero significado para qué nació Jesucristo. Entonces, enséñale esos 4 puntos muy claves, diles que quieres orar por ellos. Sé luz, no necesitas ser teólogo para ser luz, eres una lámpara encendida para tu familia. Entonces, aprovecha este tiempo para hacer luz, para dejar la palabra sembrada, porque dice la palabra de Dios que su palabra nunca regresa vacía. Y yo estoy segura que esa semilla que vas a sembrar hoy en tu familia no va a quedar vacía el domingo. Ora por ellos, invítales a orar, y si tienes la oportunidad de dar un regalo y participaron ustedes, hay muchas tradiciones en Colombia de participar en la entrega de regalos, regala una Biblia, no importa que tu familia no sea cristiana, aprovecha para regalar a Cristo, para entronar a Cristo. Los 4 puntos, búscalos en la palabra del Señor. Pero lo primero que Jesús nos trajo al nacer es la salvación. Está la paz que nos trajo entre Dios y los hombres, la paz que nos trae a nosotros mismos, porque el mismo Jesús dijo, la paz que yo les doy no es la misma que el mundo les da. La paz que Jesús nos da es, a pesar de todas las tormentas que nosotros podamos vivir, tenemos paz con nosotros mismos en medio de todas esas tormentas. La salvación, la paz nos trajo a nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo, es quien nos consuela en los problemas, es quien nos guía, es quien nos fortalece, es quien nos da convicción de pecado. Y nos trajo una vida eterna, un reino eterno. Recordemos que Él dijo antes de irse, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, me iré pues a preparar morada para vosotros. Eso está en Juan 14:2, creo. Busquen versículos bíblicos sobre esto, la paz, para versículos bíblicos que nos hablan de la paz, y preparen algo bien bonito para su familia y aprovechen y dejen esa semillita en este tiempo. Dejen a Jesús, entronen a Jesús. Busquen versículos bíblicos que nos habla de la salvación, versículos bíblicos que te hablen de el reino eterno, versículos bíblicos que te hablen listo, ahí están los 4 puntos. La salvación, la paz, también nos trae nuestro Consolador, versículos bíblicos que te hablen del Espíritu Santo y el reino eterno. Amén. Entonces eso van a aprovechar a hacer con su familia. Regalen una Biblia. Es importante, regalen una Biblia. Les aseguro que esa persona en algún momento va a abrir esa Biblia y va a leer un versículo que va a marcar su vida desde ese momento y para siempre. No se avergüence de regalar la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, familia. Te damos gracias, amado Señor, por este tiempo tan maravilloso que, Señor, tú nos permites conocer un poco más de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido, Padre, que en medio de las pruebas tú nos das la sabiduría, Señor, para poder enfrentar esas pruebas, Señor, para poder vencer las circunstancias, porque sabemos, Señor, que tú ya venciste, Padre Celestial. Sabemos que el enemigo está vencido, Señor, y que en Cristo, Señor, nosotros no peleamos por la victoria, sino que peleamos desde la victoria, Padre Celestial. Gracias porque hoy hemos aprendido que no debemos dudar en el momento en que nosotros te pidamos, Señor. Porque cuando dudamos, Padre Celestial, pues efectivamente no vamos a recibir, Señor. Y te pedimos en esta mañana, Señor. Tu palabra nos dice que donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y que si nos colocáramos de acuerdo, Señor, para pedir algo aquí en la tierra, nos será dado, Señor. Y hoy, Padre, nos colocamos de acuerdo para pedirte, Señor, que si nos falta sabiduría, sé tú dándonos esa sabiduría abundantemente y sin reproche, Señor. Y también queremos pedirte, Señor, que si hay falta de fe en tu pueblo, Señor, así como te lo dijo este hombre, yo creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Si hay falta de fe, si hay una fe débil en tu pueblo, Padre Celestial, ayuda a la incredulidad de tu pueblo, Padre Celestial. Tu palabra nos dice que al que cree todo le es posible, Señor. Nosotros queremos creer y entender que tú estás con nosotros, Señor. Y si Dios es por nosotros, ¿quién
bien contra nosotros, Padre Celestial. Sabemos que tú eres el creador del cielo y de la tierra, Señor, que tú eres el dueño de todas las cosas que hay acá en la tierra, Padre Celestial, y que para ti, Señor, no hay nada imposible, y sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, y sabemos y entendemos, Señor, que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, permite que este pasaje, Señor, lo pueda entender tu iglesia, lo pueda entender tus hijos, Padre Celestial, de esta manera, Señor. Podemos aceptar las cosas inclusive que no entendemos en su momento y que no quisiéramos vivir, entendiendo que es necesario este proceso porque nos van a ayudar para bien, Padre Celestial. Te entregamos en esta mañana las necesidades de tu pueblo, Padre Santo. Tú conoces a tus hijos, Señor, y tu palabra nos dice que por nada estemos afanosos. Tu palabra nos dice que no nos preocupemos por qué vamos a comer o qué vamos a vestir, porque de estas cosas se preocupan los incrédulos, Señor. Pero nosotros que somos tus hijos, Señor, sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y que tú sabes de qué nosotros tenemos necesidad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que seas tú tomando las oraciones de tu pueblo, Señor. Recibe la petición de cada hijo y cada hija tuya que está en este momento trayendo ante tu altar su petición, Señor. Aquellas personas que están pidiendo por la restauración de sus matrimonios. Por aquellas mujeres que están clamando por sus hijos, Padre Celestial. Por sus hijos adolescentes que se han desviado de tu palabra, Señor. Aquellas personas que están pasando un proceso de salud fuerte, Señor. Padre, por aquellas personas que están pasando un proceso económico totalmente difícil, por aquellas personas que les han despedido de sus trabajos, por aquellas personas que sus empresas han quebrado, Señor. Padre, hay tantas peticiones en tu pueblo, aún aquellas personas que están pasando un proceso de luto, Señor. Padre, escucha a tu pueblo, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra nos dice que vengamos a ti todos los que estemos cargados y trabajados, que tú nos haces descansar, Señor. Hoy traemos delante de tu presencia todas estas cargas, todas estas preocupaciones, Señor, y entendemos que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará nuestros pensamientos y nuestro corazón, Señor. Padre, que tu pueblo pueda sentir que tú estás con ellos, Señor, que ellos no están solos en este proceso, que es necesaria esta prueba para que su fe sea fortalecida, para que su fe sea grande cada día más, para que se pruebe en ellos la paciencia, Padre Celestial. Sabemos y entendemos que cuando sabemos lo que esperamos, la espera no nos debe desesperar, Señor. Sabemos y entendemos que tus tiempos son perfectos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que en tus manos están nuestros tiempos, Señor. Que nosotros podamos entender que no es cuando nosotros queremos, sino que es cuando tú sabes que ya estamos listos para recibir esa petición que hemos venido pidiéndote, esa bendición que hemos venido pidiéndote, Señor. Porque a veces el corazón no está listo, Señor, porque a veces las personas reciben la bendición y se olvidan del dador de la bendición, Padre Celestial. Tal vez falta tiempo, Señor. Tal vez falta tiempo para que tu pueblo se enamore completamente de ti, a tal punto que cuando reciba ese milagro, Señor, se queden ahí como ese leproso. Ese leproso, de 10 leprosos que fueron sanos, solamente uno se devolvió a agradecerte, Señor. Tal vez estás, Señor, trabajando en los corazones de tu pueblo y hazles entender que todavía no es el momento, pero que tú lo vas a hacer, porque al que cree todo le es posible, Señor. Que aprendamos a creer más en tus palabras, en tu promesa, que en las circunstancias, Padre Celestial. Te pedimos que en este tiempo, Señor, donde mucha gente celebra la Navidad de la forma incorrecta, Señor, te pedimos que seas tú permitiéndonos ser luz y sal en medio de este mundo, Señor. Sabemos que tú nos has puesto para ser luz y para ser sal, no para condenar, Señor, sino para dar amor y para enseñar
Qué verdadero significado tiene tu nacimiento, Señor, y saber que no te celebramos solamente en diciembre, sino que todos los días, Señor, recordamos que naciste y moriste y resucitaste en una cruz por amor a nosotros, que somos salvos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que somos salvos porque de tal manera tú amaste al mundo, Señor, que has dado al mundo a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Permítenos ser luz para las personas que tú coloques en nuestro camino, que si tenemos la oportunidad de dar un detalle, sea regalar la palabra de Dios, Señor. Tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Yo te entrego, Señor, la vida de cada persona que está aquí representada. Yo te pido en el nombre de Jesús que mandes ángeles a que acampen alrededor de nosotros, para que guarden nuestra salida y nuestra entrada en todo momento, para que guarden la salida y la entrada de nuestros hijos. Manda ángeles a que acampen alrededor de la vida de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, Señor. Padre Celestial, no desampares a ninguno de los miembros de nuestra familia, de nuestras amistades, Padre Celestial. Protégenos de todo plan que el enemigo tenga para nosotros en el nombre de Jesús en este fin de semana. Todo plan de muerte, de robo, de asalto, de accidente que el enemigo quiera traer a tu pueblo, lo declaramos sin autoridad, sin poder y sin dominio, Padre Celestial. Declaramos, Señor, y te damos gracias porque sabemos que al que cree todo le es posible y que tú haces milagros de sanidad en tu pueblo. Te damos gracias por los matrimonios que tú estás restaurando, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por esos trabajos que empiezan a llegar, Padre Santo. Te damos gracias porque tú levantas, Señor, las empresas que están en quiebra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú restauras la salud, las finanzas, y que cada una de las áreas de la vida de tu pueblo empieza a prosperar de la misma manera que prospera sus almas, Padre Celestial. Te damos gracias por esos milagros sobrenaturales que tú traes a tu pueblo, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que la gracia y el favor que tú le diste a Esther esté sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que si tu presencia no va con nosotros, no permitas que salgamos a ningún lugar, Señor. Cumple tu propósito en nosotros. Haznos entender el camino que nosotros debemos de andar, Padre. Que te hagamos el pastor de nuestras vidas, Señor. Que todo lo consultemos contigo. Que permitamos que seas tú quien nos guíe, Señor. Que seas tú quien nos lleve a tomar decisiones correctas, Padre. Y no permitas que tomemos decisiones bajo las emociones, Señor. Que antes de buscar una consejería, un mentor, un pastor, un líder, Señor, primero te busquemos a ti, Padre Celestial, porque tú debes ir primeramente por encima de todas las cosas antes que el ser humano, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo tan hermoso que nos has permitido compartir en Cristo. Te colocamos todas las necesidades de tu pueblo delante de tu presencia, Señor. Sé tú sanando al que está afligido de corazón. Sé tú trayendo paz y fortaleza para las personas que están pasando un proceso de duelo, Señor, de luto, Señor. Espíritu Santo, solamente tú puedes fortalecer y darles paz en su corazón, Padre Celestial. Te pedimos por los enfermos, te pedimos por los matrimonios, te pedimos por las finanzas, Señor. Sabemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad en la vida de tu pueblo, Señor. Tú conoces nuestros corazones y tú tienes cuidado de nosotros, Padre Celestial. Tu palabra dice que qué padre aún nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cómo no lo harás tú, que eres nuestro Padre perfecto, Señor? ¿Cómo no nos vas a nosotros, que somos tus hijos, Padre Santo? Gracias te damos por cada persona aquí conectada. Te damos gracias, Señor, y yo bendigo a aquellas personas que han bendecido, Señor, de corazón este ministerio, Señor. Gracias por la siembra que ellos han puesto, Señor. Gracias porque eso viene de ti, Padre Santo. Te pedimos que multipliques las finanzas de tu pueblo al 100%, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos bendices para poder bendecir también a las personas que se cruzan en nuestro camino. Eres tú quien nos bendices para poder bendecir aquellos lugares en los cuales nos hemos sentido que
crecemos espiritualmente y que nos han ayudado en este proceso con Cristo. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice sus trabajos, bendice sus finanzas, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones sobre tu pueblo hasta que sobre y abunde en todas las áreas, Señor. Declaramos cielos abiertos para tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dejamos este tiempo delante de tu presencia. Nos vamos de este lugar, Señor, pero nos quedamos contigo hoy y todos los días de nuestra vida. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar tu nombre, sea para exaltarte, sea para Dios y no para los hombres, Señor, porque de ti, Señor, viene nuestra recompensa. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y gracias por esa paz que viniste a traer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, familia, amén. Gloria a Dios por este tiempo tan maravilloso que nos permite. Las personas que se han unido por primera vez, bienvenidos. Siempre nos conectamos los lunes y los viernes. Nos vamos a conectar el próximo martes, solamente por esta semana. Y creo que la otra también, porque creo que el 31 también cae domingo. El lunes ya mucha gente no va a querer levantarse temprano. Es festivo, entonces por estos dos semanas seguidas nos vamos a reunir los días martes a las 5 de la mañana, hora central de Houston. No sé en qué país tú estés, tú puedes buscar hora central de Houston en este momento y así te das cuenta a qué horas en tu país son las 5 de la mañana para que nos puedas acompañar. Tenemos un estudio bíblico. Esto es un ministerio totalmente virtual y le damos la gloria a Dios que nos permite utilizar estas redes sociales para edificarnos. Tenemos un estudio bíblico los días miércoles a las 7 de la noche a través de la plataforma de Zoom. Las personas que deseen ser parte se pueden unir al grupo de WhatsApp o al grupo de Telegram que tenemos. Es una comunidad realmente hermosa. Ha sido de mucha bendición para las personas que están aquí en este momento conectadas por medio de esta comunidad. Ahí siempre compartimos el link para que ingresen a la sala los días miércoles. Y el libro, siempre les hablo familia, En Dios confiamos, es por Steve Moreta, lo escribió mi esposo. Es un libro escrito bajo la luz de la Biblia. Es un libro que nos habla sobre el nuevo orden mundial y la Agenda 2030. Dios le ha dado mucha sabiduría a mi esposo y para podernos dar a conocer lo que se nos está viniendo en estos últimos tiempos, lo ha compartido en el estudio bíblico. En YouTube puedes encontrar las enseñanzas. Él estuvo compartiéndonos el miércoles pasado sobre el tema del rapto de la iglesia porque la gente lo ha pedido y la gran tribulación. También nos estuvo hablando sobre la importancia de orar por Israel y por qué se debe el conflicto que hay entre Israel y Palestina. Entonces han sido muchas bendiciones estos estudios, pero realmente estamos estudiando más enfocadamente el libro de Mateo. Nos hemos salido un poquito de los temas porque la gente lo pide y es necesario hablar en este tiempo de los momentos que estamos viviendo. Sabemos que se vienen los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos. La palabra nos dice que el pueblo es destruido por falta de conocimiento, no por falta de fe, sino por falta de conocimiento. Ya, gracias a este libro, pues mi esposo nos está ayudando mucho a descubrir las mentiras de las que hemos estado engañados. Nos enseña a prepararnos para los últimos tiempos, para la gran tribulación. Lo consigues en Amazon. Quiero darle las gracias a las personas que han sembrado en este libro. Dios bendiga la siembra que han hecho al comprar este libro. Te llega directamente a tu casa. Lo consigues en Amazon. Está en $12. Te llega directamente a tu casa. Bueno, gracias por los que han sembrado y los que deseen el libro lo puedes encontrar en Amazon. En mi perfil de TikTok hay un link del ministerio que tenemos y ahí te lleva directamente al link para que puedas conseguir este libro por Amazon, ¿ya? Entonces, nosotros también pensamos que la iglesia no pasa la gran tribulación,
pero también somos conscientes de que de la iglesia se queda prácticamente la mitad de la iglesia, porque la misma palabra lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. El Señor Jesucristo nos puso muy clarito la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan la iglesia. No nos está hablando de personas que no conocen de Cristo, nos está hablando de personas que representan la iglesia, y de esas 10 vírgenes 5 fueron llevadas y 5 se quedaron. Esto quiere decir que prácticamente la mitad de la iglesia se va a quedar en la gran tribulación. Nosotros nos estamos preparando y estamos preparando al pueblo de Dios porque todos nos vamos a ver en el rapto, se lo decimos en el estudio, pero aquí Él nos enseña para las personas que se quedan cómo enfrentar la gran tribulación, todo con pasaje bíblico. Es un libro totalmente escrito bajo la luz de la Biblia. Este ministerio ha sido de mucha bendición. El Señor me ha mostrado muchísimo que este ministerio que Él ha puesto es como la semillita para el cristiano tibio, ¿no? Dios dice ni frío ni caliente, porque o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomito de mi boca. A nadie le gustan las cosas tibias, ni siquiera a Dios. Ya, si yo me preparo un café, me lo quiero tomar caliente. Si me preparo un jugo bien frío para el clima, lo quiero bien frío porque hay mucho calor. Pero las cosas tibias, una sopa tibia, a nadie le gusta, ¿cierto? Las cosas tibias a Dios no le gustan. Y gracias que este ministerio del Señor ha afirmado al cristiano que ha estado tibio, y le damos gloria a Dios por eso, porque eso es lo que queremos, que todos estemos preparados, que no seamos cristianos tibios, que no seamos cristianos mediocres. Sabemos que estamos en tiempos de hacer las cosas bien. Buscadme mientras pueda ser hallado, nos dice la palabra del Señor. Esto quiere decir que va a haber un momento en que la gente lo va a buscar y no lo va a encontrar, pero todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Ya, para las personas que preguntan por el libro, lo consigues en Amazon, en Dios Confiamos, pero en mi perfil de TikTok hay un link. Ese link te va a llevar a todas las cosas que hay en el ministerio. Creo que el último guión te lleva al link para conseguir el libro. En Amazon te cuesta $12, ¿ya? Mi esposo también tiene un grupo, él es naturópata y ahorita está centrándose mucho, amor, ¿cómo es que se llama la especialidad que estás haciendo? Se me olvida. Escríbeme, por favor. Se me olvidó el nombre. No me dice. No sé si no me está escuchando mi esposo. Pero bueno, él es naturópata. Él todos los días jueves está dando clases de salud totalmente gratuitas por Zoom a las 7 de la noche. Esas clases de salud muchas veces... amor, escríbelo por aquí porque yo no, epigenética, él se está especializando en la epigenética y es demasiado hermoso. Yo digo, Dios une propósitos, porque la epigenética tiene que ver muchísimo con la palabra del Señor, y obviamente médicos que no conocen la palabra del Señor no saben que realmente todo eso tiene que ver con lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces mi esposo está trabajando mucho este tema de la salud. Los días jueves está hablando y también respalda mucho con palabra bíblica estos temas. Así que si quieren ser parte, también él tiene un grupo de WhatsApp. Yo les comparto al grupo de la comunidad que tenemos para que entren. Ay, Mike, qué chévere, qué chévere. Mi esposo también está mandando esos exámenes. Espectacular, qué bendición. Qué bendición. Excelente charlas. Aquí hay personitas que han entrado, han aprendido bastante de la salud, cómo nos han venido engañando en estos últimos tiempos. La Organización Mundial de la Salud. Bueno, entonces familia, bienvenidos a todos. Agréguense a los grupos que están en el link de TikTok. Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Pasen una feliz Navidad. No se preocupen por regalos, no se preocupen por la ropa. Preocúpense para que Cristo nazca en el corazón de los seres que nosotros amamos y que se quede para siempre. Tratemos este tiempo para hacer luz en medio de tantas tinieblas que estamos viviendo. Bendiciones, les amo mucho en el amor de Cristo.
y Dios me los bendiga. Que tengan una linda Navidad y bendiciones. Chao, familia.